Buenos días. En la unidad pasada estuvimos viendo los métodos para encontrar raíces de ecuaciones de una sola incógnita. En esta unidad vamos a ver métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales de varias incógnitas. En estos sistemas es común utilizar la notación matricial, por lo que en esta presentación vamos a repasar los conceptos básicos de las matrices para luego poder ver los métodos de solución. Una matriz es un arreglo rectangular de números organizados en renglones y columnas. La posición de una cantidad dentro de la matriz tiene determinado significado. Por ejemplo, las cantidades de la matriz C, que se muestra en la diapositiva, podrían representar las tasas de rendimiento por la venta de dos productos durante los 4 trimestres de un año. Cada uno de los renglones representa un producto y cada una de las columnas representa un trimestre. Así, el 0.7 es la tasa de rendimiento del producto 1 en el trimestre 3, mientras que el segundo producto tiene un rendimiento de 0.9 en el mismo trimestre. El tamaño de una matriz se especifica por el número de renglones y el número de columnas. Por ejemplo, la matriz A es de 3 por 2, es decir, tiene 3 renglones y 2 columnas. La matriz B es de 3 por 3 y la C es de 2 por 4. La matriz D es de 2 por 2. Las matrices que tienen el mismo número de renglones y de columnas se les llama matrices cuadradas. En estas que se muestran aquí, la matriz B es una matriz cuadrada de 3 por 3 y la matriz D es una matriz cuadrada de 2 por 2. Les menciono que como regla de notación, las matrices siempre se van a designar con una letra mayúscula. Mientras que las matrices son arreglos de dos dimensiones, los vectores son arreglos de una sola dimensión. De esta manera se llama vector columna si el arreglo es vertical y vector renglón si el arreglo es horizontal. Por ejemplo, el vector X que se muestra aquí es un vector renglón de 2 elementos. El vector Y es un vector columna de 3 elementos y el vector Z es un vector renglón de 4 elementos. Por convención se les asigna a los vectores una letra minúscula para diferenciarlos de las matrices que, como ya mencionamos, utilizan una letra mayúscula. Para hacer referencia a un elemento específico de la matriz, se indica primero el número de renglón y luego el número de columna. Por ejemplo, el elemento A23 se encuentra en el renglón 2 y la tercera columna. En los vectores, como solo tienen un renglón o una columna, solo se indica la posición del elemento. Por ejemplo, en el vector Z, el -5 es el tercer elemento. Como ejemplo nos ponen aquí esta matriz A de 3 por 3 y nos preguntan por el valor de ciertos elementos. Por ejemplo, el elemento A12 se va a localizar en el primer renglón, la segunda columna es la cantidad de 6. El elemento A31 es el tercer renglón, la primera columna y es el número 7. Y el elemento A22 sería el segundo renglón, la segunda columna y sería el elemento del centro que es el -3. La suma es una operación permitida entre las matrices. Antes que nada debemos de mencionar que dos matrices solo se pueden sumar siempre que sean del mismo tamaño. Es decir, el mismo tamaño quiere decir que deben de tener exactamente el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Y pues la operación consiste simplemente en sumar los elementos de las matrices que se encuentran en la misma posición. La matriz que resulta de la suma va a ser del mismo tamaño que las matrices que se están sumando. Aquí en la derecha nos hacen una advertencia. Tenemos una matriz de 2 por 3 y una de 3 por 2. Ambas matrices son de 9 elementos, pero no tienen el mismo número de renglones ni el mismo número de columnas
y por lo tanto no se pueden sumar. Tampoco los vectores, tenemos un vector aquí que es de 2 elementos y uno de 3 y tampoco se pueden sumar. Aquí tenemos un ejemplo donde se están sumando dos matrices de 3 por 4. Vemos que la matriz resultante, por ejemplo, el elemento 1, 1 de la matriz resultante va a ser la suma de los dos elementos 1, 1 de cada matriz. Entonces sería 2 más 0 nos daría 2. El elemento 1, 2, que va a ser la suma del el 4 más el 1 nos va a dar 5 en la matriz resultante. Y así sucesivamente se van a sumar cada uno de los elementos. La resta sería igual que la suma, nada más que la segunda matriz se restarían los elementos. A la primera matriz se le restarían los elementos de la segunda y se formaría la tercera matriz. Igual se tienen que ser del mismo tamaño, el mismo número de renglones y el mismo número de columnas.